vía telefónica en vivo y en directo a Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos informe sin censura de esta crisis que se vive en la frontera. Hasta 7,000 migrantes estarían varados en la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. De las noticias que están levantando polvo a ambos lados de la frontera. Te saludo con mucho gusto, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Bien, Vicente, buenos días. ¿Qué es lo que se sabe en torno a esta crisis y obviamente las declaraciones que muy poco abonan a solucionar esta situación por parte del presidente de Estados Unidos? Bueno, lo que se sabe es lo que informó el comisionado de Aduanas y Seguridad Fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas, que están rebasados a su capacidad en un 300 y 400% para seguir resguardando a los migrantes centroamericanos que están solicitando asilo en los Estados Unidos y que por esa razón estarían a punto de liberar a muchos de ellos en territorio estadounidense. Algo que sin duda generó el exabrupto de Donald Trump nuevamente en su cuenta personal en Twitter, y ayer por la tarde, noche, en Michigan, cuando dijo que si México no ayuda a los Estados Unidos a contener este flujo de inmigrantes centroamericanos, estaría cerrando la maldita frontera, como lo dijo él. Pero más que exacerbar lo que dijo Donald Trump, me parece que hay que tomar en cuenta los hechos, y es que están llegando a su capacidad máxima las autoridades migratorias en ciertos puertos fronterizos, y por ello estarían obligados, como marca la ley de asilo en los Estados Unidos, a liberar a estas personas mientras se procesan sus casos en las cortes migratorias de los Estados Unidos. Algo que iría en contra de lo que precisamente hasta presumía Donald Trump, que se acababa esto de detener y dejar en libertad a los migrantes, Jesús. Es lo que estableció en una de las órdenes ejecutivas que firmó. Eso es una promesa de campaña, y por ello es que, insisto, Trump está reaccionando de esta manera. Creo que nadie debe asustarse, no es la primera vez que ha hablado de cerrar la frontera, no lo puede hacer, no lo va a hacer, y bueno, me parece que hay que tomarlo de la manera en que viene. La realidad es otra en la frontera, y Trump está muy lejos de la zona limítrofe con México. Mi querido Jesús, lo que confirma que las cosas, como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones en los segmentos, en los enlaces que hacemos contigo, no se arreglan a tuitazos. No, digo, Trump es el mecanismo que tiene para comunicarse con su plataforma. Él no lo está haciendo para gobernar. Sabe perfectamente que las cuestiones ya no están a su alcance, que ahora sí el Congreso es un poder con el cual se tratan de equilibrar las cosas en Washington, y que sin duda, y yo lo he dicho y no porque lo diga yo, es una realidad, el verdadero poder de los Estados Unidos está en el Capitolio y no en la Casa Blanca. Déjame preguntarte, si me permites, mientras Trump lanza nuevamente sus escupitajos en redes sociales o en sus eventos que demuestran lo que ya hemos advertido también aquí en Sin Censura, que está en plena campaña rumbo a la reelección, ¿qué te parecen las declaraciones, las respuestas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluso del secretario de Relaciones Exteriores? No me llaman la atención, la verdad. Creo que Ebrard hizo lo que se esperaba y punto. Se mantienen en ese renglón de no caer en provocaciones. Jesús, ¿qué tan complicado se puede poner esta situación ya rebasada, ya estirada, si me permiten, con la madre de todas las caravanas que se anuncia desde Centroamérica, desde Honduras, con más de 20,000 migrantes? ¿Qué se sabe de la cooperación entre ambos países para tratar de, pues si no solucionar, hacerle frente a esta situación? ¿Están trabajando en conjunto los gobiernos de México y Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto? ¿Qué es lo que sabes? No pueden trabajar todavía de algo que no se lleva a cabo. El gobierno de México ha establecido bien su postura en casos de esas situaciones. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación,
lo dijo cuando estuvo en Washington el último día de febrero, que el fenómeno migratorio de Centroamérica hacia el norte, para el caso de México, tiene que ser abordado desde esa magnitud, que ahora son caravanas, lo que ella incluso dijo, los hace de una manera más congruentes a viajar con seguridad por México. Lo que ocurra cuando lleguen, eso todavía no se puede definir. Las políticas, Vicente, en este caso con Donald Trump, no se definen así. Yo creo que hay que estar pendientes, no hay nada. Seguramente Trump, si llega a ocurrir esto, tratará de utilizar esta situación, como ya lo mencionaste, para beneficio político electoral, pero yo no veo en este momento, digamos, un punto de quiebre, como dijo el comisionado de Aduanas y Seguridad Fronteriza. Lo que quieren es presionar al Congreso para que apruebe más recursos para lo que busca Donald Trump, seguridad fronteriza, y bueno, hay que estar pendientes también del fallo de la Corte de Apelaciones de San Francisco, que puede anular, si acepta las demandas de 16 estados, la instrumentación de la declaratoria de emergencia. Oye, Jesús, en política no hay coincidencias, pero qué cosas, ¿no? El timing. Se reúne la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hace unos días en Florida. E inmediatamente después de esa reunión entre ambas funcionarias, sale Donald Trump con estos ataques directamente al gobierno mexicano, que México no está haciendo nada para detener las caravanas, que en México hay mucho bla, 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 pero nada de acción. Ayúdanos a entender el timing, la reunión de las funcionarias, las reacciones de Donald Trump, aunque hayan sido en las redes sociales. Pues mira, el hecho de que se diera la reunión en Miami, en el aeropuerto, tiene que ver con un viaje que ya estaba planeado de Kirstjen Nielsen a Centroamérica. Ella, la funcionaria estadounidense, ya tenía desde hace más de 2 meses programado ese viaje con los países centroamericanos. Lo habían anunciado aquí en Washington hace tiempo para firmar los compromisos que hicieron en materia de cooperación para contener la influencia de las maras, del crimen organizado y las circunstancias económicas que son el núcleo de este movimiento migratorio, este peregrinaje hacia la frontera norte. Lo de Trump era de esperarse. La situación en la frontera está convirtiéndose en una situación caótica en materia presupuestal para Estados Unidos, no crisis migratoria. Y por ello es que están generando este tipo de situaciones. Lo que ocurre en El Paso, sin duda, llama la atención, pero si quisiera el gobierno de Estados Unidos lo podría solventar. Ahora, esto forma parte de una estrategia para presionar a los demócratas y obligar a que aprueben mayor presupuesto del pedido que mandó la Casa Blanca hace unas semanas al Capitolio, Vicente. Para cerrar, Jesús, qué interesante que menciones que es una crisis de presupuesto, una crisis presupuestal y no necesariamente una crisis migratoria. Si incluso en Washington le dieran el dinero que quiere para la seguridad fronteriza a Donald Trump, eso no garantiza que se agilice la situación, que se solucione la situación de los varados en la frontera, puesto que Donald Trump sigue insistiéndole al muro y el muro, pues no, el tener los recursos para el muro no necesariamente garantizan los fondos para estos procesos. Así lo entiendo. ¿Así, estoy correcto o equivocado? Es incorrecto. Lo que está solicitando para seguridad fronteriza el gobierno federal en materia migratoria, y eso era lo que se refería el comisionado McClellan de aduanas y seguridad fronteriza, nada tiene que ver con el muro, tiene que ver con el presupuesto que quieren para ampliar el número de jueces migratorios, que se contraten a más jueces migratorios. No sé si recordarás que en los detalles del tema presupuestal se hablaba de incrementar, no recuerdo si en un 35 o en un 40%, el número de jueces migratorios para agilizar
el trato de los solicitantes de asilo, ya sea de manera individual o de manera familiar. McClellan lo que hablaba en El Paso era precisamente eso, que en el día podían atender a unas 100 o hasta 200 personas solicitantes de asilo, y él estaba hablando nada más de un puerto migratorio en El Paso que colinda con Ciudad Juárez. Lo del muro es aparte, lo del muro ya se lo rechazaron, lo del muro le autorizaron 1.375 millones de dólares. Trump quería 5.700, pero a lo que yo me refiero es al tema de presupuesto para la contratación de jueces migratorios sobre el proceso de asilo, Vicente. Y nada más para sacarme esta duda, esos 7,000 migrantes, bueno, más allá de esos que están varados, esos que estarían a punto de dejar en libertad durante sus procesos, Jesús, ¿son de los migrantes que van a terminar en México, como ya lo había dicho Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, de regresarlos a México para que esperen sus procesos, o se quedarán en Estados Unidos? Lo que dijo el comisionado es que estarían a punto de liberarlos en Estados Unidos. Un comisionado no puede ir en contra de las leyes federales de Estados Unidos. Las leyes de asilo de Estados Unidos dice que todo solicitante debe ser liberado si se acepta su petición en Estados Unidos mientras se resuelve su caso. El tema de México, eso lo tiene que responder México, no sabemos, y yo no me atrevo a especular si esta gente va a ser llevada a México, porque de eso no hablaba McClellan en referencia a estas personas, Vicente. Muy bien, Jesús, pues te agradezco mucho el enlace, las opiniones, la información, y quedemos al pendiente. Te mando un abrazo. Buenos días. Buenos días, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura de esta situación, crisis presupuestal o crisis migratoria, crisis al fin ahí en la frontera entre México y Estados Unidos.